Hermanos, porque cuando yo ya la experiencia y los motivos que mueven a toda una familia, a todos los que aman al Señor, dejar todo por Cristo, me da gozo, hermano, gracias a Dios. A veces no queremos dejar ni siquiera una cama o un trabajo, nada, pero el Señor nos invita. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer la palabra, por favor, abran su Biblia ahí en Isaías capítulo 41. Vamos a leer de este pasaje, vamos a leer a partir del verso 21. Amén. Aleluya. Ese tema se llama Profetas y Profecía. Dice esta porción del capítulo 41 de Isaías, a partir del verso 21. Amén. El cintillo de este pasaje dice: Dios reta. Hermano Bárcenas, Dios te bendiga, ¿cómo estás con nosotros? Yo dije, el hermano Bárcenas me dijo ayer que iba a venir, pero no le creo. Pero sí vino, Dios te bendiga, hermano Bárcenas. Del 21 al 29 leemos todos juntos, hermanos. Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anunciemos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Darnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. He aquí que vosotros sois nada, y vuestras obras vanidad, abominación es el que os escogió. Del norte levanté a uno y vendrá, del nacimiento del sol invocará mi nombre y pisoteará príncipes como lodo y como pisa el barro el alfarero. Quien lo anunció desde el principio, para que sepamos o de tiempo atrás y diremos: ¿es justo? Cierto, no hay quien anuncie, sí, no hay quien enseñe, ciertamente no hay quien oiga vuestras palabras. Yo soy el primero y he enseñado estas cosas a Sión, y a Jerusalén daré un mensajero de alegres nuevas. Miré y no había ninguno, y pregunté de estas cosas, y ningún consejero hubo. Les pregunté y no respondieron palabra. He aquí, todos son vanidad, y las obras de ellos nada. Viento y vanidad son sus imágenes fundidas. Padre celestial, en el nombre precioso de Jesús, te pedimos en esta hora que tu palabra preciosa hable a cada corazón, a cada vida, y sea el mensaje, Señor, que tú quieres para nosotros, y sea el mensaje que tú quieres para tu pueblo, en el nombre de Jesús. Estamos asiento, por favor. Yo recuerdo que de niño mi papá tenía un libro. Hoy, pues por alguna razón lo tenía, nunca lo supe, y decía Profetas y Reyes, y nunca lo pude leer. Pero hermanos, lo importante hoy es de que se está levantando, hermanos, en todo sentido en la iglesia del Señor, ya sean iglesias tradicionales, ya sean iglesias fundamentalistas o sean iglesias liberales. Se ha desatado una ola, hermanos, a través de todas las cosas que están pasando. Profecías, ¿se han sabido eso, no? Profecías que Donald Trump, que la guerra de Ucrania, que la cuarta bestia ya se levantó. Bueno, hacen muchas cosas, pero el Señor nos da una certeza segura en su palabra y hace un reto. Levántense y díganlo en voz en cuello, porque el que ha dado la palabra es el Señor desde el principio. En el capítulo 1 de la carta a los Hebreos, en el verso 1, el Señor dice, en el principio, si quieren búsquenlo, está en Hebreos 1:1, a ver, vamos a leerlo todos juntos, porque si no van a decir, hermano, así no dice. Hebreos 1:1, ¿cómo dice Hebreos 1:1? Dios, habiendo hablado muchas veces a los padres, esto es,
desde los primeros padres antediluvianos, Adán, Enoc, Matusalén. Ese no tiene pila, hermano, ese es cristiano. Ese es cristiano, ese no tiene pila. Hay que muchos cristianos que se les acaba la pila, hermano. Ese sí, como que sí cargó su pila. Amén. Escuche esto, hermano, es importante que nosotros tengamos en cuenta porque en el pueblo de Dios también se mueve el espíritu de la profecía. Gloria a Dios. En el pueblo de Dios se mueve el espíritu de la profecía. Y dice que, ¿cómo dice Hebreos? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Por medio de los profetas. Mire, cuando Moisés estaba temeroso y decía, voy a ir con el faraón, si quieres ir con el faraón, ¿qué voy a decir? Dios le levantó un profeta y le dijo, tu hermano Aarón va a ser tu profeta. Aarón era profeta de Moisés, hermano, no era profeta de Dios, era profeta de Moisés, porque Dios le dijo, tu hermano Aarón va a ser tu profeta. ¿Cuál era el argumento que daba Moisés? No sé hablar, soy tartamudo, no puedo hablar. Siempre pasa eso en las familias, ¿no? Hay un hermano que tiene facilidad de palabra y hay un hermano que tartamudea para hablar. ¿No es así? ¿Sí o no? Bueno, entonces, mire, Éxodo 7:1, Jehová le dice a Moisés, tu hermano Aarón va a ser tu profeta. ¿Por qué estoy diciendo estas dos cosas, hermanos? Tanto de Hebreos 1:1 como de Éxodo 7:1. Porque, a ver, los voy a dejar que busquen porque, amén. Como que, sí, búsquenlo. ¿Ya lo tienen? A ver, Éxodo 7:1, ¿cómo dice? Jehová dijo a Moisés, mira, yo te he constituido Dios para Faraón y tu hermano Aarón será tu profeta. ¿Quién era el Dios ahí? Hermano, ¿quién era el Dios ahí? Te voy a constituir como un Dios para Faraón y tu hermano Aarón va a ser tu profeta. Esa es la estructura, hermanos, que inicia cómo se mueve, porque a veces nosotros decimos, Dios me habló. El profeta Joel dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿No dice así? Vuestros jóvenes verán visiones. Los jóvenes quieren ver visiones, pero tienen que ser como Daniel. Para poder ver una visión, Daniel primero propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, ni con nada de lo del imperio babilónico. Y después, en segundo lugar, dice que Daniel oraba 3 veces al día. ¿Quieres ver visiones de Dios? Hermano, ¿los jóvenes quieren ver visiones de Dios? Pues entonces, abran su ventana en la mañana, a mediodía y en la tarde-noche y oren a Dios y Dios les va a dar. Ya está la palabra dada. Amén. Porque es necesario, hermanos, que la iglesia viva bajo esa unción, porque es necesario que la iglesia viva bajo esa cobertura del Espíritu Santo. Acabamos de entonar esta alabanza. Ven, Espíritu, y lléname. Uno de los profetas no sabía, ese era Jeremías. Jeremías, él no entendía, ya Dios le había dicho, ve. ¿Y qué cree que hacía Jeremías? Pero cuando ve, mañana, ve. Dice el mismo libro de Jeremías que el Señor lo agarró de los pelos. Bueno, dice de las orejas, ¿no? Dice así, hermano. ¿Sí lo han leído o no? ¿Sí lo han leído, hermano? Hermano, ¿sí? Lo agarró de los pelos y lo transportó así.
hicieras. Dice, el espíritu me tomó por las orejas, que sí que él usaba un cabello largo, y lo tomó de sus cabellos y lo transportó a donde él quería que estuviera. Amén, hermano. Felipe era un diácono. Iba descendiendo por el camino, y al descender por el camino se encuentra un carro, y estaba el tesorero de la reina Candace de Etiopía, y iba leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu le dice, júntate a ese carro, y tuvo que obedecer, y se juntó a ese carro. Pregúntale si entiende lo que está leyendo, para que vean, hermano, cómo funciona la profecía. Hermano, muchos piensan que la profecía funciona en hablar muchas lenguas. No funciona así la profecía. El hablar lenguas es una señal, solamente es una señal, pero no es la profecía. Amén, hermano. El Espíritu habla y le dice a Felipe, júntate a ese carro, y se acerca al carro y le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no entiendo? Lo explique. ¿Me permites explicártelo? Y le explica. Inmediatamente aquel etíope se convierte y le dice, bueno, ahí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Nada, vamos, te bautizo. Terminándolo de bautizar, el Espíritu Santo toma a Felipe, ¿no? Toma a Felipe y lo manda a Soto. A Soto eran aproximadamente unos 15 o 20 kilómetros. En un instante estaba aquí y en otro instante ya estaba acá. Amén, hermano. Entonces, dice la Biblia en Éxodo 7:1, si Moisés fue constituido como un Dios para Faraón, porque la palabra que daba Moisés era respaldada por Dios. Dios no podía hablar con Faraón, sí, pero al contrario, Dios endurecía el corazón de Faraón. Pero hay un elemento importante, la profecía. Hay un elemento importante. Mañana a esta hora va a venir una plaga de oscuridad. Mañana a esta hora va a venir una plaga de moscas. Mañana a esta hora. Y el faraón quiso copiar lo que decía Moisés. Dile a tu Dios que me quite esta plaga. Y Moisés le decía, ¿cuándo quieres que sea quitada? Mañana a esta hora. Lo más sorprendente fue la plaga de ranas. Las ranas hundieron todo y se llenaban las camas, las casas, las cocinas llenas de ranas. Y le dice, dile a tu Dios que quite ya esta plaga de ranas. Y le dice a Moisés, sí, le voy a decir a mi Dios que quite la plaga de ranas. ¿Cuándo quieres que sea quitada la plaga de ranas? ¿Y qué cree que dice el faraón? Mañana a esta hora quiero que sean quitadas las plagas. La profecía, hermanos, es el don de parte de Dios para que la iglesia se mueva en el mundo espiritual. Las plagas de Egipto, hermanos, fueron dañados por lo menos los 10 principados que adoraban los egipcios. Los egipcios adoraban al dios de las moscas, los egipcios adoraban al dios de las tinieblas, los egipcios adoraban al dios de las ranas. Todo lo que fueron las plagas, hermanos, la adoración a la muerte fue castigada con la muerte de los primogénitos. Ellos le rendían culto a la muerte y por tal motivo el Señor envió al ángel de la muerte, pero al verdadero ángel de la muerte, no al principado de la muerte que tiene el mundo, sino al verdadero ángel de la muerte, y destruyó a todos los primogénitos, y así fue castigada esa supuesta deidad de ellos. ¿Y sabe cómo fue castigada? Por palabra profética. Así dice el Señor: deja ir a mi pueblo. Si no dejas ir a mi pueblo, he aquí, todos los primogénitos de Egipto morirán. Estaba siendo, hermanos, decretado y estaba siendo enviado un mensaje poderoso de parte de Dios por una palabra profética. ¿Sí están aquí, hermanos? Bueno, si tienen alguna duda, pregunten también. ¿Cómo es posible? En
palabras así muy sencillas y cortitas le puedo decir que Dios castigó a todos los principados de Egipto. En cada plaga fue castigado. Cada deidad que tenía adoración fue castigada y fue humillada. Así como con los filisteos, su dios Dagón cayó de bruces frente al arca del pacto. Y al siguiente día lo levantaron y después fue decapitado y cayó frente al arca del pacto. Y luego le fueron cortadas las manos. Fueron castigados severamente, hermanos, esos principados y esas potestades por una palabra profética. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, si Dios le dice a Moisés, tu hermano Aarón será tu profeta y tú vas a ser como un Dios para Faraón. Imagínense a qué grado somos elevados. Y mire, la palabra profeta o profecía, del griego pro y femi, es alguien que habla por otro, pero es un portavoz oficial, es el que vierte la voz. Es el que vierte, el que da con esa voz el mensaje que Dios quiere para su pueblo. Mire, tiene cualidades, porque la autoridad de decir lo que Dios revela, en el momento en el que yo me paro aquí, hermano, soy un profeta. Sí, amén. En el momento que yo me paro aquí, soy un profeta, porque estoy virtiendo y tengo que decir con autoridad, lo que Dios revela para su pueblo. Y también, hermanos, es esa capacidad de expresar verbalmente. Fíjese, tiene que tener la capacidad de expresar verbalmente la voluntad de Dios. Jonás, hermano, para que vean cómo Dios mueve todas las cosas. Dios le habla a Jonás, ve a Nínive. ¿A Nínive? Sí, ve a Nínive. Y baja a Jope y ve el barco. Nínive, Tarsis. No, Tarsis está más cerquita que Nínive, pero dije que a Nínive. Yo no quiero ir a Nínive. Un siervo de Dios necio, un siervo de Dios desobediente, un siervo de Dios rebelde, y Dios empieza a preparar todo. Si usted ha leído Jonás, dice, entonces Jehová preparó una nave. ¿Quién preparó la nave? Jehová. Y luego dice, y Jehová preparó una tormenta, y Jehová preparó un gran pez. Y Jehová preparó al capitán de la nave. Todos los que estaban en la nave eran unos rebeldes. Todos los que estaban en la nave eran unos incrédulos. Pero se acercaron y le dijeron, clama a tu Dios. ¿A poco no tienes un Dios? Y él dijo, la verdad es que sí. ¿Quién es tu Dios? La verdad es que yo sirvo al único y verdadero Dios. Pues ¿qué haces ahí, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. A lo mejor él sí nos escuché. Yo sé la respuesta. Dios prepara un gran pez. Los marineros avientan a Jonás. El gran pez se traga a Jonás. Y luego Dios manda al pez después de 3 días a que vomite a Jonás en la playa. Y cuando sale Jonás dice, ahora sí, voy a predicar. Solamente tardó 3 días caminando. Lo único que decía, se paraba en una esquina. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Eso es todo. ¿Me oyeron? ¿Quién sabe? Dentro de 40 días Nínive será destruida. Y la gente empezó a escuchar. ¿Ya oíste? Dentro de 40 días vamos a ser destruidos. Los ninivitas era un pueblo rebelde. No crean que Dios los iba a castigar por ser buenas personas. Los ninivitas eran gente idólatra. Los ninivitas eran gente rebelde que Dios ya los tenía para castigarlos. Les manda a Jonás. Jonás da su mensaje, el rey escucha y el rey le dice a toda la gente, pónganse en ayuno 3 días, desde el bebé de pecho hasta el anciano más grande, desde la oveja de la
casa hasta los animales del campo. Todos y vístanse con ropa áspera y humíllense delante de Dios. A lo mejor tiene misericordia de nosotros. Todo eso es palabra profética. Todo obedece a la voz de Dios. Dios prepara una nave, Dios prepara una tormenta, Dios prepara un gran pez, Dios prepara una calabacera y la hace crecer en la noche, porque así como están los calores y Jonás tenía más bien no tenía cabello, y le pegaba el sol y le quemaba, y Dios hizo crecer una calabacera en la noche y al otro día le daba sombrita y dice, así sí voy a esperar aquí hasta que sean destruidos. Esa noche Dios preparó un gusano que se come la raíz de la calabacera y la calabacera se seca. Y Jonás se enoja y le dice Dios a Jonás, ¿por qué te enojas? Me pusiste una calabacera y mira ese gusano miserable. Yo lo mandé, yo lo envié, ¿por qué te enojas? Porque yo sé que tú eres un Dios perdonador, yo sé que no los vas a castigar. Ahí estuvo Jonás 40 días esperando el castigo. ¿Y qué creen que pasó? Fíjese, así son muchos cristianos. Muchos cristianos predican la palabra y se enojan porque no hay castigo para el pecador. Jonás se enojó, en vez de que se regocijara de que Dios no castigó al pueblo, Jonás se enojó porque Dios no había castigado a ese pueblo. Todos esos son ejemplos, hermanos, de la profecía. Cómo se vierte la profecía y cómo Dios va obrando en todas las cosas. Diga gloria a Dios. Ahora, si viéramos, hay quien tiene el don de profecía. ¿Sí, hermano? Porque es uno de los dones del Espíritu Santo. El único error que acabo de decir es que tienen el don de profecía. Nadie tiene nada. El que lo da es el Espíritu Santo de Dios. Amén, hermano. Yo recuerdo porque cuando estaba en el instituto se aclararon muchas cosas para mí, porque decían, el hermano Josué Mejía tenía los 9 dones del Espíritu. Y en una ocasión, en una de las clases de profecía, yo preguntaba eso, yo le decía al hermano Aarón Cortés, hermano Aarón, ¿realmente alguien puede tener los 9 dones del Espíritu? Porque dice que el Espíritu los da a quien Él quiere. Hermano, a quien Él quiere. Los dones del Espíritu, dones del hablar, dones del saber, dones del actuar, se les denomina la división tripartita de los dones del Espíritu. Y resulta esta expresión, nadie puede tener los dones del Espíritu porque no son algo que nos haya costado que nosotros podamos tener. El Espíritu los da a quien Él quiere, como Él quiere. Pero ahora hay 2 clases de profeta. El que el Señor usa para tener ese mensaje de profecía, y el otro, en este caso, el que predica siempre, está en el oficio de la profecía. ¿Cuántas veces predica a la semana, hermano? 4 veces a la semana. Entonces mi hermano tiene el oficio de profeta. ¿Por qué? Se para en un púlpito, hermano, y presenta la palabra. Entonces el que presenta la palabra tiene el oficio de profeta. ¿Sí, hermano? Si algún hermano recibe un mensaje de parte de Dios, entonces hay una manifestación en él o en ella del don de la profecía. ¿Sí queda claro, hermanos? Entonces hay 2 clases de profeta. ¿Sí, hermano? El profeta, como mi hermano y su servidor, mi hermano Alejandro, mi hermano Pablo, que nos dedicamos a buscar el mensaje para usted. ¿O no busca el mensaje, hermano? Hermano Pablo, ¿no busca el mensaje? ¿Dónde busca usted el mensaje?
aunque mis hermanos se estén empezando a adiestrar en el oficio, ¿están adiestrándose en el oficio de qué? Del profeta, de la profecía. Hermano, si tienes duda, diga, hermano, ¿cómo es posible? Si somos nosotros llenos del Espíritu Santo de Dios, ¿cuál fue el mensaje de Juan? Yo la verdad los bautizo en agua para arrepentimiento, pero detrás de mí viene uno que es más poderoso que yo, el cual yo no soy digno ni de ponerme sus sandalias, ni de siquiera agacharme y abrochar o amarrar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El bautismo del Espíritu Santo lo recibe entonces todo aquel que es verdaderamente nacido de nuevo. Cristo lo introduce, Cristo lo mete en su cuerpo. Ese es el verdadero bautismo en el Espíritu Santo. Somos introducidos. Amén. En la semejanza de su muerte somos introducidos en el cuerpo de Cristo. Amén. En la semejanza de su muerte somos introducidos. En la esperanza de su resurrección somos levantados. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Recuerden una cosa, el Padre Celestial, recuérdenlo siempre porque muchos como que se pierden ahí. El Padre Celestial, el único del que se agrada es de su Hijo Jesucristo. Es el único del que se agrada. No se agrada de nada. Si usted dice, yo soy hijo de Dios, ¿quién te dijo que eres hijo de Dios? Si no estás en Cristo. Por eso tenemos que ser introducidos, hermanos, en la esperanza de su muerte. Ayer se lo dije a mi hermano, estaba predicando, capítulo 7 de Mateo, en donde el Señor le dice, vendrán muchos y le dirán, Señor, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre, Señor. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí, apártense de mí, malditos hacedores de iniquidad, no los conozco. Quiere decir entonces, hermano, que si el Padre del único de que se agrada es de su Hijo Jesucristo, la carta a los Hebreos lo describe de una forma tan precisa, en la que dice que los mismos instrumentos del cielo, porque dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado, y si los mismos instrumentos y elementos del templo celestial tuvieron que ser rociados con la sangre de Cristo para ser aceptados delante del Padre, imagínense lo glorioso de la santidad del Señor, para que nosotros podamos decir que estamos en Cristo. Quiere decir que estamos introducidos en la muerte de Cristo. El apóstol Pablo lo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Si yo quiero ser aceptado por el Padre, yo tengo que estar en Cristo. No hay otro, hermano. Por más que la gente se afane y diga, ahora, vamos a ver en el verso 21 y 23, ahí el propósito, hermanos, de la profecía, y para probar que es solamente de inspiración divina. ¿Qué es inspiración divina? O léalo primero y luego lo vemos. Dice el verso 21, 22 y 23. ¿Cómo dice? Alegad por vuestra causa, dice Jehová, presentad vuestras pruebas, dice el Rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir, díganos lo que ha pasado desde el principio, y pondremos en nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería, y hacednos entender lo que ha de venir.
Dadnos nuevas de lo que ha de ser después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal, para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. Hasta el 23. Ahora, mire, la primera predicción o la primera profecía fue hablada directamente por Dios. Eso es, hermanos, un hecho innegable, que la palabra profética es dada por Dios mismo. ¿Por qué le estoy diciendo esto a usted? Luego dice, ay hermano, no le entendemos nada. ¿Sí está comprendiendo el mensaje? Para que usted no sea movido, hermano, por nada, porque hoy en día a veces nada más abre usted el TikTok, y dependiendo de lo que veamos también, porque el TikTok no creo que le da específicamente, pero si usted busca profecías, ahí le van a aventar miles de profecías. Hay quienes dicen que ya la cuarta bestia del Apocalipsis ya se levantó desde 1900 no sé cuándo, y la gente dice, entonces ¿en qué estamos viviendo? Hay quien dice que el cuarto caballo del Apocalipsis ya se levantó. Hay cristianos que están, hermanos, mil cosas, pero la palabra de Dios es verdadera. Y solamente nos dice una cosa, que la única profecía proviene de Dios. Nada más de la palabra del Señor. El alcance, hermanos, de esta profecía, porque todo está relacionado con el Mesías, los judíos y las naciones gentiles. Para que usted pueda ver este plano, no importa lo que le digan, hermano, la Biblia nada más habla de tres cosas: los judíos, los gentiles y la iglesia. Hermanos, sí, amén. Hermanos, los judíos, los gentiles y la iglesia. La Biblia no habla de más cosas. Si son gentiles, todos entran dentro del mismo costal. Si son judíos, todos entran del mismo costal. Y si es la iglesia, es el cuerpo de Cristo. Para que no haya... ¿Y esto por qué? Y esto, si estamos en el cuerpo de Cristo, hermanos, si somos la iglesia del Señor, si somos la esposa del Cordero, si somos nosotros los llamados, los escogidos, entonces ¿cuál va a ser nuestra preocupación más que esperar la venida del Señor Jesucristo? ¿O algo quiere saber usted más? Es que quiero saber cómo va a pasar en la gran tribulación. No, hermano, si quiere saber cómo va a pasar la tribulación, sea como el resto de los cristianos, venga cuando quiera, hágase su religión a su modo. Muchos dicen, no, ¿yo por qué? Muchos cristianos, hermanos, les gusta que los atiendan, les gusta que los tengan así, que vayan a sus casas a orar por ellos, pero cuando les toca recibir disciplina, cuando les toca recibir una dirección pastoral, ¿qué creen que hacen? No, eso no. Yo hago lo que yo quiero. Pues están enfermos, tienen problemas, tienen alguna dificultad, ¿y qué creen que hacen? Hermanos, hermano, ponga toda la iglesia a orar por mí. Hermano, ponga todos los hermanos. Háblele al hermano Juan Rodrigo allá en Yucatán. Iba a decir Cancún. Cancún es otra cosa, ¿verdad? ¿No? Yucatán. Díganle a los hermanos que oren por mí. Todos los ministros. Estuve en el estado de Guerrero en algunos años, 2009, 2012, y había hermanos en ese tiempo, pues todavía vivía el siervo de Dios, el hermano Raúl Moreno Villafuerte, y era el secretario del presbiterio, y llegaba el pastor de ahí del templo, y había una ancianita que estaba muy enferma. Pues ¿qué hora el pastor? No, vámonos hasta Cuautla, Morelos, desde Guerrero hasta Cuautla. Pagaban una camioneta y subían a la viejita, y los hijos, los nietos, todos se subían a la camioneta, una Urban especial, porque venían hasta Cuautla para que orara el hermano Raúl Moreno por la hermana. Y todos los hijos, ¿de a cómo nos toca? De a 2,000 pesos por cada uno, para llevarle una ofrenda al siervo de Dios.
Los que iban con fe y con devoción decían, pues solo Dios sabe lo que va a pasar. Pero los que iban en la carne, ¿saben cómo regresaban? Bien enojados. No sanó. Pues no, que el hermano Raúl, no que... No, hermano, no es así. Y hay muchos cristianos que dicen, no, yo no quiero que ore el hermano por mí. Yo no quiero que ore la hermana por mí. Yo quiero que ore tal hermano. ¿Están poniendo su fe? No son un hombre, porque el poder es de Dios. Y es conforme a la fe de cada uno. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué a veces como iglesia, hermanos, nos queremos poner a saber otras cosas? Si la Biblia nada más habla de tres pueblos, el pueblo gentil, el pueblo judío y la iglesia del Señor. No hay más por dónde moverse. Y si somos de la iglesia del Señor, entonces, ¿qué nos va a preocupar? Lo que dice el Señor: velad y orad para que no entréis en tentación. Como las 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. Las 5 prudentes estuvieron preguntando qué le pasaba a los judíos. ¿Estuvieron preguntando qué le pasaba a los gentiles? No, estuvieron esperando, guardándose, llenando sus lámparas de aceite. Gloria a Dios. Bueno, los usos, hermanos, de la revelación. Mire, dice el apóstol Pedro que ninguna profecía es traída por voluntad humana o por voluntad de varón, ninguna. Y si usted le pregunta a las hermanas, hermana Raquel, ¿a poco tú dices, hoy voy a profetizar esto? No, ¿verdad? Dices, hoy quiero profetizar. No. Es más fácil. A veces el que va a predicar dice, nos decían esto en el instituto: cierra tu Biblia y en la primera página que abras, de eso vas a predicar. Fue Judas y se ahorcó. No, Señor, eso no. Bueno, otra vez. Ve y haz tú lo mismo. Es más fuerte para mí, entonces, ¿verdad? ¿De qué voy a predicar? Pues yo también tengo que pedirle al Señor de qué voy a predicar. Y en esta sencilla expresión de la palabra profética, hermano, hay una responsabilidad, hay un deber, hay una obligación y hay una necesidad. Es una necesidad de la iglesia vivir. Es una necesidad de la iglesia saber cuál es el plan de Dios. Ayer mi hermano Alejandro recordaba la oración estratégica. ¿Por qué le llamamos oración estratégica, hermanos? Hermano Rodrigo, ¿ha escuchado usted oraciones estratégicas? ¿Verdad que no? ¿Y sabe que la iglesia está expuesta a peligros? Muchos. ¿Y cómo hacer una oración estratégica? Ni nosotros lo sabíamos, hermano. Pero Dios es bueno. Entonces el Señor nos dijo, seleccionen a 3 hermanos. Fíjese, se lo doy como testimonio. El Señor nos dijo por palabra profética, seleccionen a 3 hermanos. Y ellos van a hacer una oración para pedir el fortalecimiento para el pueblo de Dios. 1 hora durante 3 días. 1 hora un día, 1 hora otro día y 1 hora otro día. Imagínense, para fortalecimiento del pueblo de Dios. Esa es una oración estratégica. Cuando estaba la pandemia en todo su esplendor, el Señor nos dijo, antes de que entráramos en la pandemia, hagan 21 días de ayuno. Si hacen 21 días de ayuno, ninguno de aquí va a perecer. Y hermano, en medio de la pandemia, muchos hermanos decían, pues no, que no nos iba a pasar nada. No, el Señor nunca dijo que no nos iba a pasar nada. Dijo que ninguno de aquí iba a perecer, a morir. ¿Y quién se murió en la pandemia de nosotros, hermano? ¿No? Yo medio predicaba y
No sé cuántos se acuerdan. Mi oxigenación estaba al 10%, mis pulmones estaban colapsados y yo sentía que si yo me movía de aquí me iba a caer así cuán largo era. Pero el Señor había dicho, no se cierra el lugar. Venían las patrullas aquí, ¿no? Aquí se pararon las patrullas. Y un día antes de iniciar el culto llegaron unos de la alcaldía con un documento sellado, firmado, cierre inmediato por actividades no esenciales. Y le dije, mire licenciado, ¿qué no entiende? Mire licenciado, estas actividades que se hacen en este lugar son más que esenciales, porque aquí hay gente que viene a pedir para que esta ola de pandemia se detenga contra toda esta gente. Pues ya le traje el documento y tiene 24 horas para cerrar, y si vuelven a abrir, venimos a clausurarles todo. Pues si Dios se los permite, lo único que hice, hermanos, traje el documento, estaba la sierva del Señor, hermana Seforita, se lo mostré, mi hermana se acostó y le dije, no, vamos a orar. Traje el documento, aquí teníamos un púlpito, y le dije, Señor, mira lo que dicen de ti, mira las amenazas y cómo respiran contra nosotros. Aquí están. ¿Sabe cuándo regresaron? ¿Sabe cuándo regresaron? Hasta hoy. Estábamos en las veladas de oración y venían las patrullas ahí. Huya, huya la patrulla, ¿verdad? Ahí se pararon. Para esto, el comandante, que era el hermano Israel Vargas, que se sentaba aquí, él nos presentó con el comandante de la delegación, el comandante Reyes. Ya lo conocíamos. Y llegó el comandante Reyes. Un momento, sí, dígame, comandante. No hagan eso. ¿Cómo que? Pues, ¿de qué se trata? Dice, ¿por qué avientan ese rayo de fuego hasta la calle? Los policías se espantan también. No crean que no se espantan los policías. Pero no hemos hecho nada. Sí, dicen que desde aquí sale una como espada de fuego. Bueno, ellos decían una llama de fuego. Sale hasta la mitad de la calle y los policías no pueden pasar. No hagan eso. Les van a cerrar. Es que nosotros no estamos. Ven, asómese, le abrí la puerta. Ven. Y el comandante Reyes diciendo, no vayan a infectar. Sí, está bien. Sí, no, pues seguro que no tenemos ni un tanque de gas, no tenemos ni aparte una llama de fuego desde aquí hasta allá. Es lo que les digo yo a mis elementos. Yo mismo quisiera estar ahí adentro, pero no puedo. Todo eso es palabra profética, hermano. Y Dios nos ha dado, porque es para revelar el plan de Dios, para instruir las mentes de los hombres. Si usted no comprende el mensaje, hermano, tiene que orar a Dios mucho. Tenemos que orar a Dios mucho. Cuando vinieron 35 brujos y rodearon todo este lugar, y ya era la 1 de la mañana, y la sierva de Dios se levantó, en la cama ella vio una vestidura blanca, y el Espíritu Santo de Dios le dijo, no salgas sin esa vestidura, ponte esa. Y ella decía, ponte esa vestidura blanca. Y se puso ella esa vestidura blanca. Apenas salió por el pasillo, ya había entrado uno de los brujos y ahí cayó desplomado cuando la vio con esas vestiduras blancas. Son estrategias que el Señor va dando a su pueblo a través de la profecía. Primero, hermanos, es para revelar el plan de Dios, porque hay un plan de Dios. Dios tiene un plan, hermano. Si la Biblia dice que cuando Cristo resucitó, le dio dones a los hombres. Y mire, hermano, yo tengo ya 25 años en el pastorado y nunca, y se lo voy a preguntar a mi hermano, ¿cuántos años lleva en el pastorado, hermano? 14
14 años, ¿ha escuchado usted alguna vez predicar de los dones del Cristo resucitado? Jamás. Y el Señor nos lo ha revelado aquí. Y la base está en donde dice el Señor: ¿y qué es esto de que bajó a las partes más bajas de la tierra? Bueno, primero dice que subió al cielo. Dice, ¿qué es esto de que subió? Sino que primero bajó a las partes más bajas de la tierra, predicó a los espíritus encarcelados, y luego al subir le dio dones a los hombres para que los rebeldes y los cautivos también sean llevados a los pies de Cristo Jesús. Los dones del Cristo resucitado para nosotros son esas revelaciones para una iglesia local. Para muchos es incomprensible porque haya entrado este mueble aquí. Este es un regalo de la resurrección de Cristo. ¿Lo adoramos? No. Pero el Señor nos dijo, mire, primero fue ese cuadro, el Señor hace ya, ¿cuántos años, hermano mío? Unos 8, 10 años, más o menos, dijo el Señor. Así de sencillo como lo ven, así, porque es una cosa muy sencilla. ¿Quién lo ve? Hermano Rodrigo, ¿ha visto ese cuadro? No, pero es de lo más sencillo. Parece que lo hizo un niño de 6 años. Una chocita, cualquier niño puede hacer eso, ¿no? Pero en esa revelación el Señor nos dijo: así de sencilla es esta casa, pero así de poderosa va a ser mi gloria sobre este lugar. Y el Señor prometió y dijo: mi gloria siempre estará en este lugar. Y nos puso ahí el camino, la verdad y la vida. Solamente es Cristo Jesús. Diga gloria a Dios. Esos estandartes son un regalo de la resurrección de Cristo para nosotros. Ese cuadro, hermanos, con los nombres del Señor, es un regalo para nosotros como iglesia local de la resurrección de Cristo. Es lo que el Señor le permite a un pueblo que lo empieza a buscar. Los shofares, hermanos, es un regalo de la resurrección de Cristo para esta iglesia, porque creemos vigorosamente y fervientemente en la resurrección de Cristo. Muchas iglesias solamente dicen Cristo resucitó, pero verdaderamente no han sido introducidos en su muerte y mucho menos han sido levantados en el poder de su resurrección. Para eso se necesita verdaderamente entrar al horno de la prueba, y el Señor nunca, hermanos, nunca nos va a sacar de la prueba, pero nos va a ayudar siempre en la prueba. Diga gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Los mandos de oración es que están judaizando. No, yo no sé nada de la cultura judía y delante de Dios estoy que no sé ni lo más mínimo, porque nunca, yo solamente lo que dice la palabra del Señor. Amén, hermano. Y cuando el Señor pidió que se subiera al lugar santísimo y que los que subieran enfrente se cubrieran, el Señor dijo: un manto de oración. Fue como se empezó a buscar eso, hermano. Pero originalmente fue un simple manto el que el Señor ordenó que se hiciera para estar en la presencia del Señor. Y por testimonio del siervo de Dios, el hermano Abraham, un día llegó y él mismo lo dijo: quise tocar, y el Señor le dijo: no lo hagas, no es para ti. ¿Cuántos oyeron ese testimonio? No lo hagas. Y él dice: yo, hermanos, he vivido cosas profundísimas, pero ese día llegué y quise tocar, dije, el Espíritu Santo dijo: no lo hagas, no es para ti. Esos son los dones, hermanos, del Cristo resucitado, del poder de la resurrección de Cristo. Que si toda la iglesia y todo el pueblo, hermanos, hay una cuestión a veces de carácter doctrinal, que no, eso no. Hermano, hubo hermanos de aquí, y aquí están de testigo mis hermanos, ¿verdad? Vamos a orar, hermanos, vamos a ayunar para que esto no se realice, para que esto no se haga. Esto no es de Dios. Y en muchos empezó a haber esa confusión, pero en los que estaba esa seguridad y esa certeza que el Espíritu Santo nos confirmaba: es un regalo, esto es un regalo
manifestación de la resurrección de Cristo para nosotros. Como una señal. Aquí adentro, hermano Juan, toda la iglesia del Señor, toda la iglesia, el Señor le pidió una porción escritural. Y cada una en particular escogió una porción escritural de la palabra del Señor. Para que vean, hermanos, cuál es el plan de Dios. Y muchos ya se olvidaron de ello. Constantemente les estoy recordando: Señor, es tu promesa. Si usted ya se olvidó, yo no, y menos el Espíritu Santo de Dios. Porque en la parte de atrás el Señor nos dijo que de puño y letra de nosotros mismos pusiéramos: esto hará Jehová conmigo, como una promesa. Y esos son los dones del Cristo resucitado. ¿Y qué es esto de que ascendió al cielo? Sino que primero bajó a las partes más bajas de la tierra y repartió dones a los hombres. Cuando la iglesia sepa eso, ¿no? Cuando la iglesia del Señor comprenda cuáles son los dones del Cristo resucitado, cuáles son los dones del poder de la resurrección de Cristo, que se haga manifiesto. Esto es una simple representación, pero viene a ser un regalo para esta congregación. ¿En cuántas congregaciones cree usted que hay un arca del pacto como testimonio, o un arca del testimonio como una evidencia de que es un regalo? ¿Usted la ha visto, hermano? ¿Verdad que no? Somos 25 congregaciones, hermano. Somos 25 congregaciones. El Señor nos los declaró por palabra profética también. Llegó un siervo de Dios y dijo: ¿en México o en todo el mundo? No lo sé. Sería cuestión de que nos pusiéramos a orar y decir: Señor, revélanos si solo es aquí en México o en todo el mundo. El Señor nos dijo: tengo 25 congregaciones que les he permitido esto, porque esto es permisión de Dios, hermano. Esto es permisión de Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Esos usos, hermanos, de la profecía, para que usted empiece a ver cómo el Señor nos ha ido revelando, cómo el Señor nos ha ido llevando, cómo el Señor nos ha ido encaminando, cómo el Espíritu Santo nos ha llevado. La misión de Betel fue una lucha tremendísima y el Señor reveló. Y fue, hermanos, una cosa gloriosa con el poder del Espíritu Santo de Dios. Entonces, los usos de la profecía son para revelar los planes de Dios. Y Dios tiene un plan para esta congregación. Y Dios tiene un plan para sus congregaciones. Hay un plan de parte de Dios. Y la profecía es para revelarnos el plan de Dios. Los enemigos de Dios se metían en cámaras y se encerraban y decían: vamos a destruirlos. Pero acá estaba un profeta de Dios llamado Eliseo, que estaba en comunión con el Señor, y el Señor le hacía oír todos los planes que ellos, ¿sí lo han leído? Y se jalaban los pelos y decían: ¿cómo es posible? ¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo dice? Hay un espía. No, si nos encerramos en la cámara más oscura y en la más secreta. Es que tiene un Dios que todo lo sabe. Y hay un Espíritu Santo que todo se lo revela. Dígale gloria a Dios. Entonces, cuando el pueblo de Dios recibe una revelación, recibe un mensaje, hermano. Esta es la segunda vez que sueño un gran terremoto en toda la ciudad. Se lo decía a la hermana Lucía y a mi hermana Maní. Hermano, pero es una cosa tremendísima, tremenda, muy fuerte, que me hace estremecer todo mi ser. Pero yo espero una revelación de parte de Dios todavía. Pero es el Espíritu Santo. ¿Para qué es entonces la profecía? El primer uso de la profecía es para que nosotros conozcamos los planes que Dios tiene para nosotros. En segundo lugar, hermanos, es para que nuestras mentes, imagínense una mente instruida, ¿cómo luchan las empresas por tener gente capacitada, hermano Alejandro?
toda la gente que llega está capacitada? No. Las empresas luchan y dicen, queremos gente capacitada. En la iglesia del Señor es igual. Pero tenemos que aprender que la profecía es para instruir nuestras mentes. Tenemos que ser instruidos. No tenemos que ser arrastrados por cualquier palabra que escuchen, no. Tenemos que ser instruidos en nuestra mente. Y por último, hermanos, es para advertir. ¿Para qué? Advertir y consolar. Hermano, hermana, por palabra profética, y toda la palabra siempre es de parte de Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Hoy en día, el capítulo 14 de San Juan, en donde el Señor Jesús le dice a sus discípulos, ustedes van a hacer cosas mayores que estas. Ustedes van a hacer cosas mayores que estas. Y si nos regresamos al capítulo 5, al capítulo 6, ¿a poco vamos a multiplicar más agua en vino? ¿A poco vamos a levantar? Miren, los que quieren levantar un muerto, quieren levantar un paralítico. A eso no se refiere, hermano, se refiere a la predicación del Evangelio. Se refiere a la predicación de la palabra, mediante la cual usted le va a dar vida a los muertos, le va a dar vida a los que están desvalidos, le va a dar fortaleza a los que están a punto de caer. Es donde el Señor les dice, cosas mayores. Está hablando ¿con quién está hablando? Con Felipe, ¿no es cierto? Con Tomás. Fueron 3 los que más dudaron: Tomás, Felipe y había otro, creo que era Natanael. Pero uno de ellos le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Fíjense, una mente carnal, una mente totalmente en lo humano, le dice al Verbo eterno, muéstranos al Padre y nos basta. Tomás, tanto tiempo he estado con ustedes y todavía me preguntas eso. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Las palabras, ahí viene la profecía, ahí viene el don de la profecía en Cristo Jesús. Las palabras que yo hablo, no las hablo de mí mismo. Estas palabras yo las hablo porque el Padre me las dio para que yo las hablase. Y el que hace las palabras que yo estoy hablando, ese va a tener vida en sí mismo para siempre. Hermano, ese es el mensaje poderoso de lo que el Señor quiere que hagamos. Cosas mayores que estas ustedes van a hacer porque yo voy al Padre. En el capítulo 17, levantando sus manos al cielo, dice, te alabo, Padre. Te alabo porque estas cosas los ocultaste de los sabios y de los entendidos y se las has dado a estos pequeños. Por eso ruego por ellos, para que la palabra que tú me diste que yo les diera, ellos la guarden. Por eso Cristo es el Verbo eterno. Apocalipsis dice que el espíritu de la profecía es Jesucristo mismo, hermano. Y si Él es el Verbo eterno, mayores cosas que estas nosotros haremos. Las almas, mire, no hay mayor milagro, mayor que un muerto se levante, mayor que un paralítico camine, mayor que un sidoso sea sanado. El milagro más poderoso es que a través de tu palabra y tu mensaje que el Señor te dé, un alma quede quebrantada a los pies de Cristo. No hay mayor milagro que ese. Por eso el Señor dice, cosas mayores que estas, ustedes las van a hacer. Los discípulos querían un ministerio de pan y peces. Haznos multiplicar los panes, El Señor les dijo, eso es algo para que el pueblo de Israel entienda que vino alguien. Eso es para que el pueblo de Israel entienda que vino el que debería de venir para ellos y ellos lo rechazaron y les quedó como testimonio. Para ustedes es lo más glorioso, lo eterno, lo sublime. Diga gloria a Dios. Porque
porque yo voy al Padre, dice el Señor, cosas mayores que estas. No tendrán necesidad porque el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El vehículo es la profecía. El camino es el espíritu de la profecía, que es el mismo Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios. Si usted se conforma con un ministerio de panes y peces, yo le diría, hermano, está usted en pañales, se quiere quedar aquí en la tierra. Hoy Cristo está sentado a la diestra del Padre en gloria, en majestad y en poder. La gente los seguía por la comida y les decía, Señor, perversos ustedes me siguen por la comida. Solo porque les doy de comer me siguen, pero no es porque ustedes me quieran seguir verdaderamente. Holgazanes, flojos, trabajen, no por el pan que perece, sino por el pan que a vida eterna permanece. Trabajen por eso, holgazanes, trabajen por la vida eterna, porque esto va a permanecer para siempre. Póngase de pie, por favor. Si es para revelar el plan de Dios, si es para que nuestras mentes sean instruidas, y si es para advertirnos, y por último, hermanos, lo más glorioso de la profecía es para consolarnos. Consolaos, pueblo mío, dice el profeta Isaías. Consolaos, pueblo mío. Ya pronto viene el día de la redención, hermano. Amén. La iglesia va a ser perseguida y está siendo perseguida, pero faltamos nosotros. El apóstol Pedro dice que es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Muchos de nosotros, hermanos, nos entregaremos unos a otros. Escuchen lo que les estoy diciendo. Muchos de los que están aquí nos van a entregar, no, ese es el pastor, ese es el compastor, ese es el diácono, ese es el que recogía la ofrenda, ese es el que oraba por los enfermos, ese es el que ungía, y nos van a señalar así, ¿no? Pero la redención viene pronto para el pueblo de Dios. Ay, pensé que iban a brincar de gozo y decir, gloria a Dios, la redención viene, pero ¿y la persecución? Cuando recién inició esta congregación, yo tenía un hermano que era especulador de la compra y venta de dólares. Cuando el dólar bajaba, compraba. Cuando el dólar subía, lo vendía. Y cuando el siervo de Dios hablaba de la tribulación, decía, hermanos, va a llegar el día en que van a tener así montones de dinero, y no van a comprar ni un bolillo. Y saliendo le decía a los jóvenes, tengo como 800,000 pesos. ¿Crees que si la persecución viene ahorita me alcance para empezar para un mendrugo de pan? Es que el pastor dice que vamos a tener así de dinero y no vamos a poder comprar ni un mendrugo de pan. Hermano Israel, hermano Samuel, ya tengo 1,000,000 de pesos. ¿Cree que me alcance para un mendrugo de pan si viene la gran tribulación? No estén pensando en eso. Pensemos en que estaremos en las mansiones eternas. Pensemos en que nos encontraremos con Cristo en las nubes del cielo. Si usted quiere hoy en esta noche decirle, Señor, ayúdanos a comprender la profecía. Venga a la presencia del Señor, repito, si usted quiere acercar